Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Qué tal si buscamos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 12, versículo 32? Y dice de la siguiente manera: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros le ha placido daros el reino. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, hermano? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor porque en su misericordia nos ha concedido, ¿no?, participar del reino. Nos ha entregado a pesar de que esta manada es pequeña. La iglesia en Mateo capítulo 5, que es el tema que queremos abordar, basado en el encargo que estamos revisando en esta serie de mensajes del libro de Mateo. Creo que la palabra del Señor, cuando viene a nuestra vida, tiene un propósito. Nosotros necesitamos darle atención. Dos cosas que debemos ponerlo frente a la palabra es que necesitamos creer. Si nosotros no creemos en lo que la palabra del Señor nos muestra, es difícil realmente que Dios tenga espacio en nosotros. Creer implica percibir con nuestros sentidos espirituales las cosas que no se ven. Porque eso es lo que nos comunica la palabra. La palabra del Señor no nos comunica aquellas cosas que nosotros vemos. Lo que nos comunica la palabra es aquellas que no vemos. Y por eso nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. Porque la fe es el órgano, es la función de nuestro espíritu que nos hace percibir las cosas de Dios. Aquellas cosas que nuestros ojos, nuestros sentidos físicos no perciben. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto, nuestro olfato, aún nuestros sentidos de nuestra alma. Nuestra alma también tiene sentidos que también son funciones, ¿verdad? Porque que son distintas. La inteligencia es algo que tiene que ver con nuestra alma, la alegría, el gozo, la paz, son sentidos que se perciben por nuestra alma, no son propiamente dicho de nuestro cuerpo. Entonces, tanto nuestra alma como nuestro cuerpo tienen sentidos que perciben cosas, pero estas no la podemos usar para percibir las cosas espirituales. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestra alma nos indica, imagínense, entonces estamos dejándonos llevar por las circunstancias, las cosas que están en nuestro entorno, lo que nosotros vemos. Mayormente nuestra alma se deja llevar por lo que percibe, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, Dios nos ha venido hablando. Dios, cuando nos está hablando esta carga del libro de Mateo, es con un objetivo que nosotros podamos percibir quiénes somos, de dónde somos y qué estamos aquí haciendo. Realmente eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Somos de esta tierra? No. El Señor le dijo al Padre en Juan 17, Padre, ruego por ellos, no son del mundo. Están en el mundo, mas no son de este mundo. Entonces nosotros no somos de este mundo. Hemos visto la semana pasada la naturaleza
realmente de que nosotros somos. Prácticamente en Adán, como Dios nos formó más del 80%, yo decía más del 80% de nuestro ser es espiritual, es netamente espiritual, humanamente hablando. Y aún más, aún cuando el hombre caído, que veíamos la semana pasada, que aún en que el hombre caído, por muy horrible sea su pecado, por muy horrible que sea su condición, por muy deplorable y catastrófica que sea su condición, ¿verdad? Ayer estuvimos visitando a varias personas y movido mayormente quizá por mi hermana Nelly, ¿verdad? Mi hermana Nelly quería que visitara. Yo no sabía la situación de Angélica, ni tampoco de Margarita. ¿Quién lo sabía? Usted. Pero ¿qué le movió a que llevarnos a orar por estas personas? Porque tampoco ellas lo pidieron. Porque creemos que a pesar de que en esa condición está terminal, porque estas dos personas, una tiene cáncer y otra está en una condición bastante crítica, nosotros percibimos que aún en esta condición física, Dios puede hacer algo, puede revertir esta situación. Entonces eso tiene que ver con algo espiritual. Es decir, que el Espíritu Santo puede influir en el destino de estas dos personas por una oración que nosotros hagamos. Eso se requiere fe. Cuando nosotros le decimos a alguien, puedo orar por usted, es porque nosotros percibimos que esa oración puede cambiar el destino de esa persona. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos acá, necesitamos ejercitar nuestra fe. No podemos simplemente percibir los asuntos de forma natural, con nuestras percepciones naturales, sino creyendo en lo que Dios ha prometido y nos habla. Entonces, gracias al Señor por esto, hermano. Porque imagínense cuán catastrófico sería entonces el destino del ser humano. Entonces sería la salvación para algunos y para otros no. Para los que estén mejorcitos o en mejor condición. Pero aún en una situación tan terrible que el hombre puede estar, aún cuando sea el peor asesino, la peor persona, aún así Dios ofrece salvación para esa persona. Por eso hay esperanza para el hombre. Hay esperanza para el hombre porque gracias al Señor nosotros no somos de esta tierra. Amén. Somos de lo alto. Aun cuando el pecado nos arruinó, aunque Satanás, como dice un himno, nos engañó, ¿verdad? Pero somos del Señor. Dios vino a salvar al hombre para poder rescatarlo. Y eso es algo que nosotros debemos abrazar, necesitamos creer. Porque mayormente nosotros salimos y nos dejamos guiar por lo que vemos. También tuvimos una experiencia. Una hermana que nos acompañaba nos decía, no hermano, yo no voy a entrar a esa casa, esa gente no va a creer, no va a recibir. Claro, porque nuestros sentidos percibimos que no hay esperanza para esa persona y le cerramos de una vez la puerta. Pero alabado sea el Señor, amén. Esa persona le tocamos la puerta, ¿verdad? Y recibió la palabra, invocó el nombre del Señor, porque es lo que estamos hablando, amado. Esa persona tiene un espíritu. Ayer también compartíamos con otra persona y quizás que tiene no un familiar, vamos a decir un familiar allegado a ella que tiene deficiencia física, un niño que nació mudo. Entonces yo le decía que ese niño para Dios es perfecto. Para nosotros los seres humanos Él es imperfecto. Quien lo creó mudo fue Dios.
nosotros tuviéramos un hijo así, diríamos, oye, lo viéramos como un niño imperfecto. Hay niños que nacen con imperfecciones biológicas, físicas, neurológicas, cognitivas. Dirá entonces uno decir, bueno, este niño es imperfecto, no es normal, pero no. La perfección no radica en las condiciones físicas del hombre. Yo le decía a la hermana, nuestro ser debe estar conformado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Tienen estas 3 partes este niño? Ya tiene un cuerpo. Aunque no habla, pero tiene un corazón que cree. Tiene un oído para creer, para recibir la palabra. El Señor dijo, está perfecto. ¿Por qué? Perfecto, porque Él puede creer, puede recibirme. Tiene un espíritu para contenerme, tiene un corazón para creer y tiene un cuerpo para servirme. ¿Tiene las 3 cosas para Dios? Sí las tiene. Entonces, podemos percibir entonces el plan de Dios para nuestras vidas. Es decir, Dios quiere introducir, y eso es lo que el Señor nos ha estado hablando a través de su palabra. Nos está hablando con el objetivo que nosotros podamos creer. Compartíamos unos días atrás que esta palabra nosotros quizás pudiéramos llegar cada vez que tomamos el alimento diario, quizás quisiéramos escuchar o leer una palabra esperanzadora, ¿verdad? Una palabra que te diga tus problemas se van a solucionar. Quizás quisiéramos escuchar Dios te va a responder a tu promesa. Y diríamos, bueno, es que siempre, cada vez que venimos a la iglesia, escuchamos que hay que predicar, que hay que servir, que hay que hacer esto, ¿verdad? Quizás podamos sentirnos hastiados de escuchar lo mismo. Lo mismo, hermano, lo mismo. No hay nada más que escuchar, decir. Pareciera que los hermanos están repitiendo, tratando, insistiendo. Y yo les mostraba y veíamos algo en el 2021, a principio de la pandemia, cuando antes de entrar en el libro de Tesalonicenses, que tuvimos una conferencia con el hermano Erramá por vía Zoom, que nos habló sobre la venida del Señor. Y a partir de allí, el Espíritu Santo comenzó a hablar sobre los asuntos que tenían que ver con la venida de Dios, del Señor, su segunda venida. Y entre uno de ellos, el Señor nos advirtió sobre el misterio de la iniquidad, el ataque que el enemigo iba a venir contra nosotros para que apostatáramos de la fe. ¿Por qué el Señor nos habló de todas estas cosas? Para que estuviéramos preparados. Se han cumplido cosas de lo que hemos escuchado. Se han cumplido. Hemos visto cómo muchos hermanos se desaniman, hermanos desertan, hermanos que se desvían, otros parten con el Señor. Hemos visto. ¿Qué demuestra eso? Que la palabra que el Señor nos está hablando es verdadera. Es decir, que lo que yo hoy estoy recibiendo es realmente la palabra en verdad. No es palabra de hombre, no es palabra de persona, alguien que se imagina, vamos a estudiar un libro, sino que estamos siendo guiados por el Señor a través de su palabra. Entonces eso debe decirnos, Señor, gracias por esta palabra. Porque esta palabra se está cumpliendo y nosotros nos hace sentir seguros. Yo debo creer en esta palabra, porque si entonces hoy el hombre toma en poco esta palabra, ¿cierto? Dice, no es mentira, cuestiones hechas por hombre, pero hoy nosotros creemos que esta palabra es de Dios, es real. Hoy es verdad que no somos los perfectos, no somos los mejores, en la iglesia todavía hay deficiencia. No somos la mujer virtuosa, la iglesia virtuosa.
Somos la iglesia que todavía aparece en Efesios, una iglesia con mancha, una iglesia con arruga. Pero gracias al Señor por la palabra, amén. La iglesia, ahí dice en Efesios capítulo 5, que es una iglesia que el Señor está alabando, amén. Oh Señor Jesús, una iglesia que el Señor está limpiando, Señor Jesús. Gracias al Señor por eso, ¿verdad, hermano? Señor Jesús. Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Amén. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el Señor. Vea que la iglesia en este tiempo no es perfecta. Ella tiene arruga, ella tiene mancha, ella tiene defecto. Quizás no seamos la iglesia numerosa, no tengamos aquello o otra cosa que el hombre pueda ver. Realmente quisiéramos ver más hermanos, más servidores, hermanos fieles. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace o qué hará que la iglesia sea gloriosa? Que sea virtuosa, que sea la ayuda idónea. ¿Qué hará que las iglesias sean la ayuda idónea? La palabra de Dios. ¿Qué hará? Que ya reciban, que cada hermano reciba la palabra de parte de Dios. Nosotros necesitamos recibir que la palabra que tanto leemos del alimento diario como la que escuchamos que Dios habla a través de los hermanos o de los profetas, no son palabras de hombre, son palabras que vienen de parte de Dios. Y nosotros necesitamos tomarla, porque si no, cómo ella actúa y opera, donde nos purifica, donde quita las manchas, donde quita las arrugas. La iglesia en Tesalonicense, ella dice que ella recibió la palabra. Una iglesia que fue elogiada por el apóstol Pablo y por el Señor y por el Espíritu Santo, porque a pesar de su poco tiempo de haber sido establecida, ella llegó a ser ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya. Inmediatamente, porque ellos creyeron la palabra del apóstol. El apóstol les dio dirección, ellos creyeron, recibieron esa palabra y la practicaron. Nosotros necesitamos tener lo mismo. Creer que en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ella actúe en nosotros. Ella actúe de manera poderosa. Ella pueda transformar nuestras vidas. ¿Tenemos defectos? Tenemos. ¿Tenemos errores? Los tenemos. Pero gracias al Señor por la palabra. Amén. Que ella es poderosa para cambiar. Yo lo que tengo es que tomarla, creerla y practicarla. No poner mi mirada en las cosas que realmente el enemigo quiere hacer que yo vea. Porque entonces me quedo paralizado. Dejo de correr, dejo de avanzar. Necesitamos creer en la palabra del Señor. Amén. Necesitamos tomar con desespero la palabra que estamos recibiendo toda la semana. El alimento diario, el libro Abrazadas por el Padre, el libro de Mujer Virtuosa, los podcasts, los audios de los domingos que el Señor nos los pone. ¿Para qué? Para rumiarlo. Para que esa palabra penetre, entre, hasta que nosotros realmente nos convenzamos. Es decir, necesitamos tener convencimiento, estar convencidos. No solamente de conocer, sino estar convencido. A tal punto una persona convencida, una persona que está dispuesta hasta dar su propia vida. Está dispuesta a arriesgar todo, como fueron los apóstoles. Los apóstoles estaban convencidos
Pablo estaba convencido. No fue un convencimiento mental. No fue un convencimiento persuasivo. Porque yo te puedo convencer de manera persuasiva. De tanto repetirte, hay como un dicho que dice, una mentira dicho 1000 veces se hace una verdad. Es un convencimiento persuasivo. Decirte 1000 veces repetida. No, sino cuando nosotros oímos la palabra, ejercitamos nuestro espíritu. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que eso es verdad. Así se despierta en nosotros nuestro espíritu y decimos, amén. No es cierto, yo cada vez que escucho la palabra y veo la gracia del Señor que ha tenido en mí, yo salto, mi espíritu salta, algo en mi interior salta, dice, gracias Señor, porque hay esperanza, me llena de gozo. Entonces necesitamos, amado hermano, creer en la palabra, amén. Señor Jesús, creer para que ella actúe. Alabado sea el Señor, Señor Jesús, y pueda operar y transformar nuestra vida. Esta iglesia fue la iglesia en Tesalónica, una iglesia y es una iglesia modelo para nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Alabado sea el Señor. Es decir, ellos recibieron la palabra como algo verdadero. El Señor hoy nos está diciendo que somos la manada pequeña. Indistintamente de lo que nuestros sentidos físicos y psicológicos puedan percibir, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la palabra? ¿A nuestros sentidos físicos o psicológicos? A la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El Señor lo que prometió cumplirá. Es decir, yo tengo que creer en la palabra. ¿Por qué? Porque hoy, vea que nosotros somos tan, si vivimos aferrados a nuestras emociones, a nuestros sentidos físicos, nosotros hoy estamos contentos, mañana estamos, en unos segundos estamos bravos o frustrados, deprimidos. Entonces nuestros sentidos no son fiables. Nuestra alma no es de fiar, no es de confiar. Nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios. Amén. Dígale a su hermano, confía en la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, necesitamos confiar en esa palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener realidad. Porque la palabra, como le dije, la palabra nos comunica aquello que es invisible y lo invisible es inmutable. Lo invisible es lo que se está estableciendo en esta tierra. Es lo inconmovible. Eso es lo que comunica la palabra de Dios. El libro de Hebreos, otra vez, vamos a buscar en el libro de Hebreos. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Señor Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 25, dice, mirad, que no desechéis al que habla. Hermano, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas
movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Amén. Hermano, ¿qué hace la palabra? La palabra me está llevando a las cosas que son inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, diga conmigo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Aleluya, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué nos muestra esto? Hermano, que el Señor nos está introduciendo a algo. La palabra nos está introduciendo a algo que es inconmovible. La palabra de Dios nos comunica y nos introduce a lo que es inconmovible. Todo lo que nosotros estamos viendo puede variar por una circunstancia, por una leve, en milímetros de segundo, puede cambiar. Cualquier cosa nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros necesitamos ser aquellos que creen. El Señor nos está hablando que somos la manada pequeña. También nos está hablando que somos los obreros de la última hora. ¿Verdad que sí? Es decir, el Señor nos está diciendo, ustedes son los que estoy contratando para darle la conclusión a mi obra en esta tierra. Estamos contratados para hacer la obra. La iglesia, los que estamos hoy acá, somos los obreros de la última hora. ¿Qué hace usted cuando va al trabajo? Cuando llega al trabajo, se sienta, se pone a chatear el teléfono, se pone a trabajar. Es decir, estamos en el trabajo. ¿Qué hace usted en la iglesia? Para estar sentado, para ser amigo, para comer. Eso es muy bueno. No, hermano, los obreros de la última hora están para trabajar. Fuimos contratados para trabajar, para salir a predicar. Por eso el Señor nos ha entregado la comisión de ¿qué? De Él puede orar por usted. Nos ha dado los lineamientos, nos ha dado las directrices y nos está pidiendo resultados, porque un trabajo, ¿qué hace el trabajo? El trabajo te dan lineamientos, pero también esperan resultados. Si usted no da resultados en algo, usted lo despacha. A nosotros nos van a pedir cuenta cuando el Señor regrese, como los obreros de la última hora. Mateo capítulo 25 muestra que el Señor vendrá un día y pedirá cuenta. Él nos contrató al traernos a la iglesia y nos otorgó talento, nos otorgó las herramientas, confió en nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor cuando vuelva? Va a pedir cuenta. Te di las herramientas, te di aquello. ¿Qué hiciste con eso? Esa parábola no está allí como una mera fábula, es una parábola, no es una fábula. Una fábula es un mito, una leyenda, algo inventado que no es real. Pero la parábola es para asemejar algo que va a acontecer. Algo que va a ocurrir real. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho con lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué vamos a decir el Señor? Señor, tuve miedo. No, necesitamos levantarnos. Es decir, no será aquellos que dicen, Señor, no tuve miedo. El Señor nos ha dado, ¿verdad? El alimento diario es una herramienta. Le invito, hermano, a tomar el alimento diario pasado, porque a veces yo pensaba, tenemos muchos alimentos diarios guardados. Cada 2 meses vamos a tener un alimento diario. Ahora ya tenemos un segundo, después de que iniciamos. Viene el tercero. Son 6 alimentos diarios al año. ¿Qué vamos a hacer con esos libros? Guardarlos allí, como tenerlos de adorno. No me los toquen, para que nadie... No, vamos a hacer correr ese pan. Vamos a correr ese pan. Vamos a buscar una persona que no esté reuniéndose con nosotros. Le invito a regalar el primer tomo
ideal. Ese primer tomo es ideal para evangelizar. Porque habla sobre el plan de la salvación divina. El plan que Dios tiene para con el hombre, de reconectarlo con Él. Una buena palabra para nosotros, evangelizar. De disfrutar con una persona diaria. Voy a leer este alimento diario contigo. Llevarlo. El punto, quizás tal vez esa persona no se reúna con nosotros. Pero si no lo hacemos, tampoco está la posibilidad que se reúna tampoco, o venga a la iglesia, o sea salvo. No vamos a decir, no, Señor, porque tuve miedo. No, Señor, esa persona no iba a hacer, no, pero es que si no hacen nada, ¿verdad? Es como la pereza. ¿Qué pasa cuando uno es perezoso para los asuntos de la casa? Las hermanas. Si usted no se para a fregar los corotos, ¿verdad? A barrer la casa. Increíble, ¿verdad? Usted lo friega los corotos en la mañana, ya no ha terminado el mediodía cuando hay corotos sucios. Es algo que usted no puede parar de dejar de hacer. Asimismo, es el asunto de la predicación del evangelio. Si nosotros dejamos de predicar el evangelio, caemos en ruina, pobreza. ¿Cómo se ve una casa llena de corotos sucios? Feo, hediondo. La casa que no se barre, no se limpia. Usted limpia una semana, pero en pocos días vuelve otra vez las telarañas. Usted tiene que estar constantemente limpiando, constantemente haciendo. Así mismo es en la iglesia. Nosotros no podemos parar de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la apatía, porque la indiferencia, las situaciones hacen de nosotros que caigamos en una condición de pobreza espiritual y también de distracción, distraído. Gracias al Señor por la palabra profética, porque ella siempre nos mantiene enfocados, nos mantiene diciendo somos de lo alto, nos mantiene diciendo toma la cruz, tu meta es el reino, ¿verdad? Siempre el Señor nos está hablando de esto. Imagínense si el Señor nos hablara otra cosa. Te va a dar prosperidad el Señor, te va a arriar, te va a dar casa. ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 17? Versículo 26. Dice que en los tiempos de Noé, versículo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Él vuelva. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hoy estamos tratando de salvar algunas cosas porque la situación viene y está invirtiendo contra nuestra situación económica, nuestra situación familiar. El punto acá es que si estamos distraídos, ¿verdad? También en la iglesia me hablan de estas mismas cosas. ¿Cómo me va a pasar? Me va a pasar como los de Sodoma y Gomorra y como en el tiempo de Noé. Ven las cosas, pero gracias al Señor que eso esperamos que no nos pase, porque el Señor siempre nos mantiene alerta.
Amén. Por eso debemos darle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, definitivamente. Gracias por esta palabra, porque esta palabra nos redirecciona, nos vuelve a enfocar, nos saca de este plano a lo que es real, a lo que es verdadero. Necesitamos darle gracias al Señor por la palabra. Por eso necesitamos apreciar las reuniones. Apreciar las reuniones porque ellas nos redireccionan. Si usted no se reúne a tomar otra vez esta palabra, realmente usted queda desenfocado otra vez, porque inevitablemente tendemos, y es propio porque estamos en esta tierra y somos afligidos por las cosas que están pasando y nos pasan, que nos distraigamos. Dios lo sabe. Dios no nos condena por eso. Dios no nos condena porque nos perturbemos o porque nos aflijamos por esta situación. Lo que sí Dios nos condena o no está de acuerdo es que nos mantengamos enfocados en ello. Que nuestro corazón se aferre, porque ahí lo dice muy claramente en el versículo: el que esté en la azotea en ese momento y sus bienes en casa, no descienda. Es decir, no busque salvarlos. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dios lo está sacando a la mujer de Lot y a Lot y a su familia, y la mujer volteó para atrás porque eso estaba en su corazón. Quería rescatar aquello que quedaba pendiente, aquello. ¿Será que queda algo allí que pueda yo recuperar? ¿Quedará algo? Para que cuando yo vuelva, después que se apague todo, pueda yo ir a buscar. Su corazón estaba ligado a eso. Gracias al Señor entonces por la palabra del Señor. Amén, hermano. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Entonces necesitamos despertar. Necesitamos despertar y comenzar a tomar, porque la actitud que nos dice Mateo 13, ser la sal y la luz del mundo. Mateo 5:13 dice: somos la sal. Somos aquellos que marcan una diferencia y en que el mundo, somos esa esperanza que el mundo tiene. Antes de que esta cosa acontezca, que el fuego venga, el juicio de Dios nos envía a nosotros como la sal, para por lo mínimo salvar a las personas. Mateo 5:13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, no te puedes esconder. Dile a tu hermano: no te puedes esconder. Señor Jesús. En realidad, no importa el número que sea la iglesia, si es mucho o poco. El punto es que si ella está siendo sal o luz. ¿Estamos siendo sal o no estamos siendo sal? La iglesia es como lo que le decía con respecto al niño. Quizá para nosotros, algunas iglesias, o cuando la iglesia no tiene ciertos elementos, es imperfecta. Pero para Dios es perfecta. Por ejemplo, en el caso nuestro, como manada pequeña, tenemos el Espíritu. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética. ¿Verdad que sí? Tenemos dones y talentos. Tenemos las herramientas. Tenemos lo mismo que tiene una iglesia grande. Lo único que somos pequeños. Es decir, tenemos lo mismo. Dios nos dio lo mismo. A un pequeño número le dio lo mismo. Como dice el apóstol Pedro, que dio en segunda de Pedro. Señor Jesús, segunda de Pedro 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, no tenemos diferencia, no podemos sentirnos menos. Lo que necesitamos es tomar lo que Dios nos ha dado y ponerlo a funcionar, ¿verdad? Porque lo que han hecho otros hermanos es eso, tomar lo que Dios le ha dado y ponerlo. ¿Qué Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la sal, porque la sal no está en nosotros. Somos la sal porque fuimos salados por el Señor. Fuimos salados por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu está en nuestro interior. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, lo tenemos. El día que fue bautizado la iglesia, en el día de Pentecostés, fuimos nosotros también incluidos en ese bautismo. En el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Fuego, porque tenemos ese fuego que está, ese encargo, esa llama que quema en nuestro interior. Tenemos la sal. Entonces tenemos el evangelio, tenemos la palabra. Porque ¿qué es la sal? La sal es la palabra. Tenemos la palabra profética, tenemos el espíritu, tenemos las herramientas. Lo que necesitamos es sazonar. Amén. Dígale a sus hermanos, necesita es sazonar. Amén. Si usted tiene la sal y usted no le echa la comida, usted no está, de nada sirve que usted la tenga ahí. ¿Verdad? Ay, se me olvidó que era insípida. Entonces necesitamos, amén. Señor Jesús, necesitamos sazonar. Esta vez si buscamos en nuestra Biblia Colosense. Sazone su vida, hermano, con la palabra. Señor Jesús, sazone la vida de otra persona con la palabra. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Amén. Sazonada con sal. Amén. ¿Cómo usted va a sazonar su vida? Bueno, diciéndole a las personas, puedo orar por usted. ¿Cómo va a sazonar su vida? Entregándole a una persona, siempre llevando a donde usted vaya un tratado y diciéndole, quiero regalarte este tratado, quiero darte esta palabra. Quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere salvarte. ¿Ve? De esa forma es como sazonamos a las personas y a su vez sazonamos nuestras vidas. Porque si no hacemos eso, nos hacemos insípidos. ¿Y de qué sirve la sal si se desvaneciere? Sino para ser echada y hollada por los hombres. Es decir, pisada. Amén. Pero sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, cuando nosotros sazonamos nuestra vida, tomamos el alimento diario, tomamos la palabra profética, la creemos y salimos en nuestro día a día con esa convicción que Dios nos entregó el reino y que estamos luchando por el reino y entregando, sembrando, para que cuando el Señor venga nos vaya haciendo así, no solamente pensando. ¿Por qué? No solamente quiere que nos encuentre pensando en nuestro trabajo. No es que está mal que trabajemos, no está mal que nosotros estemos siendo diligentes en atender las cosas que tenemos que atender, porque dice la palabra en Lucas, también 17, que dos estarán en el campo. Uno será tomado y otro será, que estaban en el campo, viendo la vaca. No, ellos estaban trabajando. Dos estarán moliendo en un molino. ¿Me entiende, hermano? Es decir, debemos tener como meta diariamente. El Señor nos puso una meta. 2 personas diarias. 2 personas diarias. Lucas 17 dice, en ese mismo contexto, después de hablar de la mujer de Lot, ¿ve? Versículo 33 dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué representa la cama? Bueno, la cama representa descanso. Voy a hablar
No necesariamente, y eso representa también, tipifica un paseo, un restaurante, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante va a esparcirse, a descansar, ¿verdad? Va para la playa, va de viaje con la familia. No, aún en ese contexto de la cama, no podemos decir, no, voy al paseo, no voy a predicar. No, estoy en el paseo, estoy en el restaurante y decirle, ¿quiere que podamos orar por ti? Esa es la cama. No es ser religioso, es estar apercibido, que la venida del Señor me puede tomar estando en un paseo, en un viaje de recreación, de esparcimiento. Eso representa la cama. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Representa el trabajo. ¿Cierto? Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y es curioso que uno habla en el aspecto femenino y el aspecto masculino. Las amas de casa en su casa. Allí. Con su familia. Dos mujeres en su casa. ¿Qué se está hablando allí, hermano? La hija y la madre. La madre y la yerna. No está refiriéndose, porque dice que dos estarán moliendo un molino. Y moliendo un molino se molía ¿dónde? En los molinos de la casa. Ahí no está hablando entonces de precisamente del trabajo. Está hablando de en la casa. ¿Qué debo yo hacer entonces cuando yo esté en mi casa? Llevando a la persona, vamos a orar. Estamos cocinando, hija, vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias, ejercitando mi espíritu, porque el Señor puede venir, dándole una palabra, sazonándola. Hija, mira lo que leí el alimento diario esta mañana. Eso es. ¿Para qué? Para que el Señor, esa será tomada. Amén. La mujer que está así en esa actitud va a ser tomada. Pero a veces no le damos ni una palabra. No nos reunimos. En casa no. Pero el Señor viene. Y dos estará en el campo y habla. Sí habla del trabajo. Cuando esté trabajando. Yo aún en el trabajo debo decirle, ¿a quién le voy a yo a decir puedo orar por usted? En el campo habla también de mi esfera social de estudio. En el campo. Amén. Señor Jesús. Y el versículo 37 termina diciendo, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Donde esté el Señor seremos reunidos juntamente con Él. Porque estaremos apercibidos, preparados siempre. El Señor nos ha puesto esta meta, amados hermanos. Debemos abrazarla, creer que de esta forma, de 2 personas diarias, realmente, así sean las mismas. Porque usted dice, bueno, hermano, hoy no salí. Bueno, vamos a hacer las mismas. Pero, Señor, sí, hermano. Porque de repente hay veces que yo me veo en un día que no me veo con más personas, veo con las mismas. Bueno, con las mismas las atendí. Las mismas las llevé. El día que no, bueno, entonces las llevo a otras personas. Pero debo tener esa actitud de no estar aferrado simplemente a este plano terrenal. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga me encuentre haciendo así. 2 personas. 2 personas no es mucho. Es mucho, hermano. No. 2 personas. 2 personas diarias. Y si podemos hacer el esfuerzo porque este es el tiempo de salir. Que también necesitamos salir de nuestra esfera de confort. A veces no atendemos personas porque no queremos salir de la esfera de confort. Ni siquiera en la propia casa nos cuesta. Estamos en la casa nos cuesta darle una palabra sazonada con sal con alguien. Entonces necesitamos despertar, salir de esa zona de confort. Cuando comenzamos a salir de nuestra zona de confort, por lo menos comenzando desde nuestra casa, luego vamos a nuestro vecino, luego vamos a los hermanos,
entonces así podremos realmente aumentar nuestra capacidad y multiplicar nuestros talentos. ¿Verdad que sí? Comenzaremos entonces a ser de bendición. Y nuestra luz, como dice Isaías 58, resplandecerá. Amén. En medio de la oscuridad. Amén. Eso es lo que pasará con nosotros, amado hermano. Isaías, Señor Jesús, dice que el ayuno, Señor Jesús, mire lo que pasará. Entonces nacerá tu luz como el alba. Primero necesitamos ser sal para hacer luz. Si comenzamos a salar, llegaremos a ser luz. Isaías 58, 7 dice, vamos a leer desde el versículo 5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga camas de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Es decir, el Señor está hablando allí de que la vida cristiana no es fingir, ¿me entiende? Algo aparente, como que está ahí afligida. No es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz. Amén. Dígale a su hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Se quitará de en medio de ti el yugo. ¿Cuál yugo? Aquello que te pesa, aquello que te oprime, y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Es decir, el dedo amenazador, se te quitará de ti el dedo amenazador, porque Satanás nos acusa. El dedo de Satanás. Y de estar hablando cosas vanas, nuestro hablar será distinto, nuestras conversaciones. Y se dirá, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, amén, tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación. En generación levantarás y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzadas para habitar. Alabado sea el Señor, hermano. Aquí vemos la respuesta del Señor. Necesitamos entonces ser sal de la tierra. Señor Jesús, necesitamos ser. ¿Qué tal entonces si tomamos el versículo 8 con oración? ¿Qué tal si nos ponemos nuestros pies, hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba. Dile eso a tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.